continuamos con las clases de Física 2, servicio a la carrera de Ciencias Químicas. En las clases anteriores, pues, vimos lo más principal de la hidrostática o estática de los fluidos, que es lo mismo, ¿verdad? Les envié la guía a través del colaborador que me han asignado, y así como un primer envío de soluciones, ¿verdad?, a esos problemas de estática de los fluidos. Va a quedar pendiente un segundo y último envío para que ustedes en la solución vean cómo se van aplicando los principios físicos y las ecuaciones, ¿verdad?, unidades y todo eso, ¿verdad? Porque eso va a ser las veces de la instructoría, que yo les mande también problemas resueltos. Y esperando con esto, pues, de que se vea cómo es que se van a aplicar estas ecuaciones y cómo resolver ejercicios referentes a la estática de fluidos. Hoy en esta clase, pues, entramos a la parte de la unidad 2, la dinámica de fluidos. O sea, significa fluidos en movimiento. También esta unidad podría llamarse hidrodinámica, ¿verdad?, que así se conoció inicialmente. Entonces, la dinámica de fluidos trata de estudiar los fluidos en movimiento. Quiero hacer ver, pues, que este problema de los fluidos en movimiento es un tanto complejo si hablamos de los fluidos reales. Nosotros más que todo vamos a ver los fluidos ideales. Pero aunque vamos a ver una parte de fluidos viscosos que ya son los fluidos reales, pero no vamos a ahondar mucho en turbulencias y flujos rotacionales. Eso, pues, es otro estudio aparte de la hidrodinámica y la aerodinámica, ¿verdad? Y que muchas veces estas ecuaciones son complicadas. Así que vamos a ver lo más básico de la dinámica de los fluidos. En la dinámica de los fluidos hay como 3 o 4 ecuaciones súper importantes, ¿verdad?, para estudiar el movimiento de los fluidos, que es la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Poiseuille. Estudiaron tanto la viscosidad, ¿verdad?, como se da en el movimiento de los fluidos, y por ahí, pues, anda lo central de esto, ¿verdad?, porque vamos a estudiar, pues, generalidades ahondando un poco más, pues, de lo que podría ser un curso de física general. Al ver las soluciones de los ejercicios que yo les mando, ustedes pueden ver, pues, algún grado de dificultad o de análisis matemático y la aplicación correcta, pues, de los principios físicos. Bien, antes de hablar de la ecuación de continuidad, pues, porque es el movimiento de un flujo, una cantidad de partículas de un fluido que pasan a través de la sección de una tubería, etc. ¿Qué tipos de flujo podemos estar estudiando nosotros? Un flujo uniforme. O sea, un flujo uniforme trata de que un fluido pasa, pues, ya sea líquido o gas, en una forma continua, ¿verdad? No hay saltos abruptos, no hay golpes de ariete como estudian los ingenieros hidráulicos. Vamos a estudiar los flujos incompresibles, o sea, con densidad constante, ¿verdad? Esto es incompresible, lo vamos a tomar definitivamente para los líquidos, porque los gases es un fluido también, son compresibles. Entonces, cuando hablemos de un flujo incompresible, vamos a entenderlo como que es un flujo de densidad constante, o sea que no se puede comprimir, y esos son los líquidos. Donde cabe un barril de agua no van a caber 2 barriles de agua. En cambio, un gas sí, puedo ir presionando las moléculas del gas, claro, tiene su límite, ¿va?, pero puedo hacerlo compresible, no viscoso, es lo que vamos a estudiar. O sea, la viscosidad es un rozamiento interno entre las capas de su mismo fluido o entre las capas del fluido y las paredes del recipiente de la tubería por donde va pasando el
flujo. Pero con la ecuación de Poiseuille, así vamos a estudiar cómo se comporta la viscosidad, porque en la realidad, este es ideal, no viscoso, en la realidad todos los fluidos tienen viscosidad, unos más que otros. Vamos a estudiar los flujos irrotacionales, o sea que esto no vamos a estudiar flujos de remolinos, ¿verdad? O rompimiento en cascada de un fluido, ¿verdad? Eso es un estudio más avanzado, ¿verdad? Y incluso en ese estudio avanzado, pues los ingenieros aeronáuticos o hidrodinámicos trabajan con ecuaciones empíricas, ¿verdad? Aquí todo va a ser pues ecuaciones bien definidas y aceptadas, aplicadas universalmente. Bien, ya sabemos que un flujo es una cantidad de fluido que pasa, por ejemplo aquí tengo el punto 1, me imagino una pastilla de fluido pasando del punto 1 al punto 2, ¿verdad? Este es un flujo uniforme, ¿verdad? Incompresible, o sea que la densidad es la misma en cualquier punto. A todo este filete que está aquí se le conoce como tubo de flujo. Y las líneas son líneas que imaginamos por donde pasan todas las partículas, que aquí van viendo las partículas fluidas, ¿no? Esta es como una cuestión abstracta de imaginarlo, que son las líneas de corriente. Bien, este es un flujo estable, también se conoce, o bien comportado. Como en el programa dice que hay que analizar la ecuación de continuidad, pues voy a hacerlo a partir de este tubo de flujo. Bien, voy a imaginar que la pastilla 1 al mismo tiempo que está pasando por punto 1, llega al punto 2, la misma pastilla. O sea, eso significa que la porción de masa fluida de acá es igual a esta masa. La porción de volumen en 1 es igual a la porción de volumen que pasó en 2. Si no hay escape, ¿verdad? Vamos a hablar de un tubo en el que no hay fuga ni escape. Entonces la misma cantidad de fluido que pasa en 1 va a pasar en 2. Esta pastilla tiene un espesor que le voy a llamar delta X1. En el punto 1 tiene la velocidad 1, ¿verdad? Donde la tubería está más angosta, la velocidad aumenta. Y donde es más ancha la tubería, la velocidad disminuye. Eso pues es un principio físico que se va a ver con la ecuación de Bernoulli. Bien. Entonces, estamos claros cómo está. Voy a partir de ciertas ecuaciones generales. Acuérdense que la velocidad en cinemática lo vemos como desplazamiento sobre tiempo. Si yo quiero el desplazamiento delta X, velocidad por tiempo. El volumen de un cilindro, como esta pastilla, prácticamente es un cilindro. En general sería el área de la base por la altura. Pero si delta X, como estoy aplicando a esta figura geométrica, si delta X es velocidad por tiempo, quiere decir que la porción de volumen yo la puedo representar por área, velocidad y tiempo. Si yo quiero despejar el área, como aquí tengo que la porción de volumen área por altura, ¿verdad? Si yo despejo el área va a ser volumen sobre altura. Estas ecuaciones generales vistas en física 1, cuando vimos la mecánica, cuando estudié cinemática, nos van a servir para hacer la demostración de la ecuación de continuidad. De por sí les voy a decir que me voy a detener pues en las ecuaciones principales, ¿verdad? Porque al final, al resolver ejercicios, necesitamos las ecuaciones principales y razonar y analizar cómo las vamos a aplicar, ¿verdad? Ese es el kit de la
cuestión. Bien, estas son ecuaciones generales, ya se estableció cómo está la figura del análisis de movimiento del fluido, ¿va? Ahora vamos a partir de lo siguiente. La porción de volumen, o el volumen de esta pastilla, pues mejor dicho, es igual, el volumen que entra en uno es igual al volumen de fluido que pasa en dos. Asumiendo que Rho es constante, que no tiene variación, porque Rho pues nos podía ya en la realidad variar si hay una variación de temperatura, por ejemplo. Pero aquí pues vamos a suponer que todo es una temperatura constante. Entonces, basados en esta ecuación, ¿verdad? Yo digo, la porción de volumen en 1 es la misma que pasa, va a llegar a 2. Entonces la porción de volumen 1 sería área por velocidad por tiempo. Entonces sería en 1 a 1 la velocidad v sub 1, ¿verdad? Por delta t. A delta t ya no le pongo delta t 1 o delta t sub 2, porque al mismo tiempo que está pasando la pastilla que la antecede en 1 está saliendo en 2. Entonces allí significa que pongo área 1, velocidad 1 por el intervalo de tiempo que está pasando 1. Es el mismo tiempo que está pasando en 2 o saliendo en 2. Entonces allí pues se nos anula el intervalo de tiempo porque es el mismo. Y me queda área 1, o sea que sería pues el área de esta pastilla, ¿verdad? Y aquí el área de esta pastilla sería A sub 2. Área 1 por velocidad 1 igual área 2 por velocidad 2. Esto es lo que es así, sencillamente, la ecuación de continuidad para puntos 1 y 2 en el movimiento de este fluido. Acuérdense pues de que esto es una relación inversa, porque es producto de variables, ¿va? Las variables son A sub 1, E sub 1, A sub 2, E sub 2. Pero como este es el área de un círculo, ¿va? El área proporcional, ya sea al diámetro al cuadrado o al radio al cuadrado, ¿va? Quiere decir que en los puntos de menor diámetro, la velocidad va a ser mayor. Y en los puntos de mayor diámetro, la velocidad va a ser menor. Así funciona esta ecuación de continuidad para los puntos 1 y 2. Entonces yo puedo sacar una ecuación general, ¿verdad? Que área por velocidad es igual a una constante. Eso significa que si yo analizo punto 1, 2, 3, hasta n puntos, ¿verdad? Se me va a cumplir que A sub 1 por V sub 1 igual a sub 2 por V sub 2 igual a sub 3 por V sub 3 hasta la enésima área y la enésima velocidad. Aclarando a que la densidad la estoy considerando con constante. Bien, ahora bien, de aquí se va a desprender otra magnitud física. A esta área por velocidad también la voy a conocer como gasto o caudal, ¿verdad? Si me preguntan cuál es el caudal que está pasando y conozco el diámetro de la tubería y la velocidad, puedo yo saber su caudal. ¿Qué cantidad de volumen cae en un determinado tiempo o pasa en un punto de una tubería? Bien, ¿qué otra ecuación podemos deducir de esto? Velocidad es desplazamiento sobre tiempo. Aquí está el área. Pero esto, área por altura en la pastilla, es volumen, ¿va? Y el delta T, que ya lo dejamos. Entonces la porción de volumen en el tiempo también significa, o sea que el caudal lo puedo calcular con esta fórmula, área por velocidad o volumen sobre tiempo. Y es que el caudal yo lo voy a encontrar sabiendo el volumen que pasa en determinado tiempo por un punto de una
una canaleta, una tubería. Bien, si vamos a trabajar en el sistema internacional, ¿verdad?, serían metros cúbicos por segundo. Pero podría ocupar también otras unidades, ¿va?, litros por segundo o litros por minuto, litros por hora, etc. Lo único que muchas veces, pues, puedo trabajar con estas unidades también, pero muchas veces lo que hacemos es convertir estas unidades a unidades del sistema internacional, y en el sistema internacional serían metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Entonces, tanto esta fórmula como esta significa caudal o gasto. En algunos textos hablan de gasto, en otros hablan de caudal. Velocidad de flujo muchas veces se conoce, pero a veces cuando hablamos de velocidad de flujo, confundimos la velocidad de las partículas. Entonces yo pienso de que los ejercicios va a estar bien claro, gasto va a decir o caudal, pero si en alguno dice velocidad de flujo, es el mismo caudal, que no les vaya a extrañar. Y como a todos los ejercicios se les está poniendo respuesta, ¿verdad?, al ver las unidades, ustedes van a ver cuándo se trata de caudal, que van a ser unidades de volumen sobre unidades de tiempo, lo que va a tener. Pero podemos hablar de gasto de masa. El gasto de masa lo vamos a simbolizar por la letra R mayúscula. El gasto de masa va a ser la cantidad de masa fluida que pasa en determinado tiempo, ¿verdad? Si yo acá, pues como yo ya sé que densidad es masa sobre volumen, como aquí son porciones las que estoy tratando, este delta significa porción también. Entonces, masa sobre tiempo va a ser el gasto de masa. Pueden haber algunos ejercicios donde me pregunten el gasto de masa. Ya voy a entender yo que es masa sobre tiempo. Como la masa es densidad, ¿verdad? Y aquí de esta fórmula sabemos que delta M es densidad por volumen, ¿no? Yo puedo poner acá ρ por volumen sobre tiempo. Pero como el volumen es área por altura del cilindro, ¿verdad?, entonces ahí tengo ρA y delta X sobre delta T, velocidad. Entonces el gasto de masa también lo puedo encontrar como densidad área por velocidad. Y esto va a ser igual a una constante también. Si la densidad varía, ¿verdad?, entonces pondría aquí la densidad 1 por A1 por la velocidad 1, densidad 2, área 2, velocidad 2. Este sería el gasto de masa en dos puntos. Entonces, esta es una ecuación bastante importante. Bien, entonces, haciendo énfasis, ¿no?, área por velocidad igual constante es la ecuación general de continuidad para el constante. Área por velocidad significa caudal, pero caudal también es volumen que pasa de fluido en el tiempo. Y el gasto de masa es masa sobre tiempo o densidad por área por velocidad. Cuando yo les envíe estos ejercicios ¿verdad?, me está faltando a ustedes mandarles el segundo envío de solución de la primera guía de estática de fluido, pero eso es posible que los mande mañana o el martes. Lo voy a mandar ¿cómo se llama? Diego, ¿verdad? Diego se la pasa a la compañera de enlace, ¿verdad?, para que la compañera les mande a todos, pues, las soluciones que yo les voy a enviar, para que las estudien y las entiendan. Si uno quiere resolver ejercicios o problemas, primero tiene que haber entendido la teoría y las ecuaciones y el manejo de unidades.
Ya dije la bibliografía que pueden consultar, está en internet, ¿verdad? Si hay alguna duda acerca de la teoría, pues pueden fácilmente consultar, porque yo aquí me estoy convirtiendo en un facilitador de esto. Bien, entonces ya deducimos esta ecuación. En la próxima clase voy a deducir la ecuación de Bernoulli. Entonces la ecuación de Bernoulli voy a buscarles una demostración asequible fácilmente, porque al final lo que nos va, y prácticamente esa es la ecuación central de la dinámica de los fluidos, la ecuación de Bernoulli, que trata de velocidades en un punto, presión, está basada en el principio de conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Entonces, esa es una ecuación central, pero esa ecuación pues necesito distribuir bien el espacio de la pizarra para podérselas explicar de dónde sale, ¿verdad? Y la interpretación física de la ecuación, porque aquí ya interpretamos físicamente la ecuación, ¿va? Cuando digo yo que A1 por B1 es igual a constante, quiere decir que entre las magnitudes dijimos que el área y la velocidad hay una proporcionalidad inversa. Bien, quiero decirles también, ¿verdad?, que la primer parcial, adelantándonos, todavía no hay una fecha propuesta, porque vamos a hacer un compás de espera, pues, para que esto vaya siendo asimilado, ¿verdad? Y espero que con los problemas resueltos, pues esto se entienda todavía mejor, ¿verdad? Al terminar con la teoría de estática de los fluidos, dinámica de los fluidos, las dos guías que les envía, las soluciones a las dos guías. Estoy viendo que no voy a mandar la solución de todito los ejercicios, voy a tratar de mandar la mayoría, digamos, ¿verdad? Hagan su parte, pues, y estudien la teoría, entiendan cómo están resueltas. Si pueden consultar ejercicios de otros textos ya resueltos en internet, pues lo pueden hacer. Y hasta entonces yo pondría una fecha de un primer parcial, esperando que ya se revió la teoría, tienen las dos guías, tienen soluciones de las dos guías, un tiempo prudencial, y ponemos una fecha. Se los digo esto porque cuando uno viene a sentir, hay tiempo todavía, y a varios profesores se les acumulan al final todos los exámenes. Entonces eso no va a pasar acá. Vamos a ir gradualmente dosificando los materiales a fin, pues, de que aquellos estudiantes responsables, ¿verdad? Porque yo no concibo un estudiante universitario, ¿verdad?, irresponsable, que no estudie, que no haga nada, porque entonces estar siendo engañando a uno mismo, ¿verdad? Porque si yo voy a la universidad voy a tener metas, fines, objetivos, ¿verdad? Tengo algunos tropiezos, pero me levanto, ¿verdad? Entonces, si quiero ser un profesional universitario en la vida y poder ayudar a nuestro país, ¿verdad?, es recibir un estímulo, una retribución salarial por su aportación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les digo, porque para mí, pues, la UE sigue siendo una universidad seria, ¿verdad?, en lo que uno quiere ser algo, pues, yo no le digo, hay estudiantes con mentes brillantes, pues, porque aquí en El Salvador tenemos mentes brillantes, pero que se desperdician en el tiempo es otra cosa. Pero digamos, si uno no es brillante, pero persevera y es disciplinado, organizado, puede tener incluso hasta más éxito del que supuestamente se considera que con poquito ya entendió todo. Pero si no es organizado, sistemático, puede ser que, bueno, tal vez triunfe o tal vez no, ¿verdad? Pero al final, pues, en los trabajos que se van a desempeñar, la gente no organizada, no disciplinada, pues, poco éxito también se le augura. Entonces, empecemos haciendo, pues, lo que nos toca para tener éxito. Así es que me queda pendiente enviarles el segundo envío de la primera guía, ¿verdad? Y me quedaría hasta acá, porque no va a ser pesado el video y después hay problemas en enviarlo. Muchas gracias por su atención.